Vamos a dar un fuerte aplauso para iniciar hoy con el cuarto bimestre de Academia Avanzada, bimestre que le corresponde tratar las 5 oficinas ministeriales. Y hoy vamos a iniciar con la introducción de los 5 ministerios en la estructura divina. La introducción a los 5 ministerios en la estructura divina. Y en modo de introducción, vamos a poner en claro que Dios es arquitecto y constructor de todos sus diseños. Él es arquitecto y constructor. Y haciendo esta declaración, es importante que nosotros midamos que Dios es un Dios celoso. Y aunque nos permite y nos deja una puerta abierta para que podamos sobreedificar juntamente con Él, los planos los da Él. El fundamento lo pone Él. Y así ha sido en todo diseño que surge de la mente de Dios. Algunos ejemplos: el arca, el tabernáculo, los altares, el templo. Y muchos diseños más fueron dados por Dios con medidas, dimensiones, con funciones específicas. Tenemos un Dios que es específico. Y quiero que de una manera con mucha expectativa busquemos Hebreos 11. Y vamos a ver hasta dónde Dios puede llegar a ser celoso y cómo Dios es constructor y arquitecto de todos sus diseños en Hebreos 11, versículo 9. Y lo vamos a leer hasta el 10. Y dice así: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Están hablando de Abraham, ¿verdad? Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Qué ciudad esperaba? La que tiene fundamentos. Miren lo que dice: cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estamos hablando de la promesa a las generaciones, la promesa de Abraham. Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Si la Biblia tuviese un gran título, este fuese el título: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y esta promesa que nos alcanza a todos nosotros en la fe, acá la palabra dice que Abraham esperó, Isaac esperó, Jacob esperó esa promesa de esa ciudad que tiene fundamentos. Diga conmigo, toda promesa de Dios tiene fundamentos. Dice: cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y este versículo nos hace saber que en toda promesa, en todo diseño, todo lo que viene del labor de Dios, de la palabra de Dios, Él es arquitecto y constructor. Por eso es importante que cuando nosotros veamos la promesa de Dios de alguien, la respetemos. Porque estamos viendo la promesa que Dios le dio a alguien, donde también Dios es arquitecto y constructor. Cuando vamos a aconsejar a un matrimonio, tenemos que tener cuidado. Cuando vamos a aconsejar un llamado ajeno, tenemos que tener cuidado, porque de esa promesa también Dios es arquitecto y constructor. Algo que puedo percibir al momento de estar palpando los temas de las 5 oficinas es realmente cómo, y lo he dicho en los anteriores bimestres de avanzada, cómo nos han sacado de la raíz, cómo nos han sacado del diseño, de la forma de Dios, ¿verdad? Así como la palabra ha seguido diluyendo por ideas humanas y enseñando la copia de la copia de la copia de la copia, al punto que ya la copia no se parece al original y pierde el sentido técnico de por qué Dios hace las cosas. Y eso es algo que se siente en las 5 oficinas. Y aquí quiero detenerme para hablar un poco de lo que se siente en la actualidad. No estoy diciendo que todas las iglesias son así, pero lamentablemente en la gran mayoría se siente de esta manera. Es como, por ejemplo, hay corrientes que se ponen de moda.
según el tiempo. El tiempo de las iglesias apostólicas y proféticas. El tiempo de las iglesias pastorales. El tiempo de las iglesias misioneras. El tiempo de las iglesias de discipulado, ¿verdad? Y como que cada iglesia quisiese tomar una de las oficinas y enamorarse y volverse como un precedente de esa oficina, obviando las otras oficinas. Es decir, en el corte y en la asignación de Dios, yo creo que cada iglesia tendrá un objetivo puntual, ¿verdad? Pero utilizando todas las herramientas de Dios. No es que algunas tienen que utilizar ciertas y otras tienen que utilizar otras. Entonces yo creo que la sanidad de la iglesia, y yo digo que la iglesia está sana, la sanidad de todos los líderes de las iglesias debe ser que todos tenemos que considerar, escarbar, discernir, tenemos que inquirir en las 5 oficinas y entender de que no puede faltar una de ellas, como a una mesa no le puede faltar una pata. Todas las oficinas son parte de una iglesia sana. No nos tenemos que casar con una corriente. No solo tenemos que ser apostólicos y proféticos. No es que antes éramos pastorales y ahora somos proféticos. O hay que escoger. No. Tiene que estar la manifestación de las 5 oficinas en una iglesia sana. Amén. Y entender que estas 5 oficinas son indispensables para la estructura divina. Las 5 oficinas son el cimiento del edificio que es la iglesia. Las 5 oficinas son el cimiento del edificio que es la iglesia. Yo podría decir que las 5 oficinas son la expresión de Cristo. Si nosotros tomamos al apóstol, al profeta, al pastor, al evangelista y al maestro y lo licuamos, así como cuando usted toma el limón, el agua y el azúcar, ya no es limón, agua y azúcar, ahora es limonada. Si nosotros agarramos las 5 oficinas y las revolvemos o las licuamos, ya no son las 5 oficinas, se vuelve Cristo. Si nosotros licuamos las 5 oficinas ministeriales, convertimos o lo convertimos en Cristo. Sale Jesús, es la manifestación de Jesús. Y si son tan amables, vamos a buscar 1 de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer del 10 al 11. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él no dice que él es el fundamento. Él no dice que él es el arquitecto. Él dice que él es el perito arquitecto. Y dice, y otro edifica encima. ¿A dónde edifica? Encima. Pero cada uno mira cómo sobreedifica. O sea que el fundamento no lo establece nadie más que el Señor. Nosotros sobre el fundamento vamos a seguir la línea de bloques. Vamos a sobreedificar. Mire el 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, el cual es las 5 oficinas. O sea, al nosotros quitarle una oficina a los 5 ministerios, estamos quitando propiedades del cimiento del edificio que es la iglesia. Si hoy nosotros decimos, ya la iglesia no es apostólica, le estamos quitando propiedades al cimiento. Es como que usted tenga cemento, que tenga la correcta proporción de agua, la correcta proporción de arena, pero en el cimiento también, por ejemplo, tiene que ir la grava. Entonces es como que usted ha hecho cemento sin grava. Y eso obviamente va a afectar el cimiento. Me importa mucho este versículo, porque en una edificación, cuando usted tiene un techo dañado, eso se puede reparar. Si usted tiene una pared dañada, eso se puede reparar. Pero cuando el cimiento se dio, cuando el cimiento está dañado, esa edificación se tiene que demoler toda.
Y eso es importante, mis hermanos, que nosotros como iglesia entendamos que necesitamos todas las propiedades de las 5 oficinas para que la manifestación de Cristo, que son las 5 oficinas, puedan mantener la iglesia desde los cimientos. Miren lo que dice el 12 y el 13, lo vamos a añadir. Mire, dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Lo único perfecto de toda la obra de la iglesia, y aquí es donde yo digo, la iglesia es sana. La iglesia de Cristo es perfecta. La gente no es perfecta. Los pastores no son perfectos. Los ministros no son perfectos. Las ovejas, los discípulos no son perfectos. Pero la herramienta que Dios creó es perfecta. La iglesia funciona perfectamente. Obviamente, los que sobreedificamos no le tenemos que quitar propiedades al cimiento. Es culpa de los hombres que trabajan en la obra, no del arquitecto. El arquitecto hizo bien el estudio de carga, el arquitecto hizo bien todo lo que tiene que ver con la parte técnica. Los que trabajamos en la obra es que a veces lo dañamos por no seguir instrucciones. Tenemos que nosotros dejar que se manifiesten las 5 oficinas de la iglesia. Entonces veo yo en ese 12:13 que dice, como todos nosotros vamos a sobreedificar, unos van a edificar oro, o sea, algo de gran valor, otros plata, otros piedras preciosas, y otros heno, paja y hojarasca. Y dice, y ese cimiento, esa edificación será probada con fuego. Y cuando comience el fuego a probar todo, lo único que se va a consumir, ¿qué va a ser? Heno, paja y hojarasca. Todo lo que nosotros, ¿cuántos aquí están haciendo iglesia? Bueno, vamos a tratar de ponerlo sobre el verdadero fundamento. Cuando el fuego venga, el fundamento no va a ceder. Y la obra de muchos no van a ceder porque van a ser consideradas oro, plata y piedras preciosas. Pero cuando empiece la llama y haya heno, paja y hojarasca, eso se va a consumir. Y dice, la obra de cada uno será probada. Todos fuimos invitados a edificar sobre la iglesia del Señor. Pero miremos lo que estamos poniendo, porque el Señor lo va a probar. Y si usted está haciendo paredes de heno por ir más rápido, el Señor se las va a desmantelar. Y si usted hizo paredes o techos de paja por ir más rápido, por hacer competencia con otro edificador, pues el Señor se las va a consumir un día. Y le va a decir, todo lo que hiciste no sirvió de nada. Y entre más esté usted en lugares delicados y complejos, más se debe de asegurar usted de la obra que usted está haciendo. ¿Se imagina a un pastor poniendo heno, paja y hojarasca, pastor Chuy? El clavo que va a tener. ¿A cuánta gente le va a caer encima eso? ¿Se imaginan los que están en alabanza y en adoración? ¿Se imaginan los que guardan la iglesia, los intercesores? ¿Se imaginan lo que puede pasar a los padres de la casa si lo que están haciendo lo están haciendo por hacerlo? Vendrá el día donde todo eso será probado. No se hace iglesia improvisando. De una manera ya más ilustrativa, para sacarlo de ese momento, las oficinas, las 5 oficinas, los ministerios de Jesús, también se les conoce como el ministerio quíntuple, porque son 5. Y también se le conoce como la mano de Dios, como los ministerios de Jesús, los 5 ministerios. Y también se les conoce como los 5 oficios ministeriales. Esa es pregunta. Mano de Dios, ministerio quíntuple, las 5 oficinas de Jesús
Estas oficinas, estos ministerios, estos oficios son, eso está en Efesios 4, ya lo vamos a buscar más adelantito: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Estas son las 5 oficinas, los 5 ministerios, los 5 oficios, los 5 ministerios de Jesús. Y se le llama la mano de Dios porque también son 5. Y se ha sacado una manera ilustrativa. Me encantó cuando la profeta Nerea lo explicó así en el EPI, y quiero yo usar esa, porque es bonito, porque sirve para recordarse, ¿verdad? El primero es el apóstol, y el apóstol es representado por el pulgar. Hágale así: apóstol, pulgar, apóstol. Y se le representa o se le otorga la figura del apóstol porque es el dedo que sabe, primero es el más fuerte. Este es el dedo con el que podemos soportar más peso. Y también es el dedo que puede tocar a los otros dedos. El apóstol. Luego el que sigue, que es el índice, a este representa al profeta, porque es el que indica, es el que señala, el profeta. El dedo medio, no voy a esconder los otros porque va a quedar algo que no sea muy cristiano. El dedo medio se le da al evangelista, porque este es el que más sobresale. Este es el carismático, el que más sobresale. El siguiente, que es el anular, se le da al pastor, porque es el anillo que lleva, es el dedo, perdón, que lleva el anillo de bodas. Y este es el que cuida a la amada, el que cuida a la iglesia, el que se casa con la iglesia, ¿verdad? El que se compromete con la iglesia. Y el pequeño, el meñique, ese se le da al maestro. Nos recuerda al maestro, porque es aquel que, aunque tiene mucho conocimiento, se sabe hacer pequeño para enseñarle a los demás. Entonces, cada vez que usted mire su mano, usted puede decir: acá tengo a los 5 ministerios, ¿verdad? Y usted se puede acordar: pulgar, apóstol; índice, profeta; dedo medio, evangelista; anular, pastor; meñique, maestro. ¿Le funciona? También lo podemos dar en una figura de ejército. Bueno, sabemos que la palabra habla que somos soldados de Cristo y que Dios es el Dios de los ejércitos. Y al apóstol se le denomina el general, porque es el que sabe hacer estrategia, es el experimentado, es el que se le asigna la misión, es el que es enviado. Al profeta es el ingeniero armamentista, porque es el que da las herramientas, las armas. Una iglesia sin profetas es una iglesia sin armas. ¿Y usted se imagina estar en guerra sin armas? Aunque usted tenga soldados, va a perder. Luego está el reclutador, que este es el evangelista. Este es el que recluta a los soldados. Y luego está el pastor, que este es el capitán. Es el que está asignado al pelotón. Es el que dirige una división de soldados. Los dirige, es el que los lleva a tierra, es el que le dice cómo lo vamos a hacer en el campo. Y luego están los maestros, que son los sargentos instructores. Son los que entrenan a los soldados. ¿Cuántos son parte del ejército de Dios? Vamos a verlo en Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 11. Miren lo que dice acá. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lo vamos a leer hasta el 14.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué Dios hizo estos ministerios? Para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso yo digo que los 5 ministerios son la manifestación de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una iglesia sin las 5 oficinas es una iglesia que va a caer en error doctrinal, en error en la fe, en error al momento de edificar la iglesia. No va a poder hacer los planos, no va a poder sostener la obra. Y eso es algo hermoso que nosotros podemos ver en nuestra casa. Nosotros podemos ver la manifestación de los 5 ministerios en la casa. A través de los pastores, que nosotros los llamamos pastores. Y bueno, yo aquí no quiero, porque como estos títulos suenan para, ¿verdad? El doctor, apóstol, evangelista, ¿verdad? Y realmente el título tiene una función. Es decir, usted busca una oficina según el nombre, ¿verdad? Pues nosotros fungimos como pastores fundadores, realmente como apóstoles. Porque nosotros somos los que hemos creado la visión de la iglesia, escuchando la voz de Dios. Somos los que hemos creado las herramientas de la iglesia, escuchando la voz de Dios. Y hemos creado todas estas cosas. Entonces ahí se comienza a manifestar la unción apostólica. Y eso, más que el título, son las funciones. Por ejemplo, cuando yo llegué a la oficina de los padres, de los apóstoles Osorto, y yo hablaba con la profeta Nerea, y hablábamos acerca de las oficinas de ministeriales, ella me decía apóstol, y yo me ponía rojito, como cuando a un feo le dicen bonito. Y yo sabía que ella no estaba tratando de adularme, porque no es de adular, sino que estaba tratando de enseñarme. Estaba tratando de que yo entendiera cuáles son mis funciones. Y eso trajo a mí hambre y sed de saber más acerca del ministerio quíntuple. Y comencé a entender por qué cuando yo me siento con otros pastores que solo son pastores, porque yo me siento diferente. Y con esto no estoy diciendo superior, sino que hay ciertas cosas en mi corazón, en mi visión, en mi forma de ser, que tal vez en un pastor todavía no se manifiesta porque él está ocupado siendo pastor, ¿verdad? Entonces eso es como cuando en una guerra muere el general y el capitán o el que está más alto tiene que pasar a ser general y no le han hecho el nombramiento, ¿verdad? Él no está esperando, no, es que no puedo porque no me han dado el nombramiento. Él tiene que fungir como le corresponde, ¿de acuerdo? Después vendrán los nombramientos, pero quiero manifestar la gracia apostólica en nuestra casa, porque en nuestra casa es una casa que crea herramientas, donde hay orden, donde el servicio se cuantifica, se califica, se enseña, hay políticas, hay principios, hay valores, hay identidad. Ese trabajo no es pastoral, es un trabajo más apostólico. En CDA somos CDA. O sea, todo ese tipo de cosas son cosas que vienen de una gracia apostólica, cuando uno afirma a alguien. Por eso para nosotros fue muy natural poder levantar, por ejemplo, en el caso de los pastores Hernández, y así me imagino que seguiremos levantando a otros hijos de la casa que van a entrar en la oficina pastoral. Es para nosotros fue muy fácil para nosotros, y entre comillas fácil, poder organizar la iglesia proféticamente. Ya estaba prácticamente hecho de esa manera. Simplemente pusimos algunos engranajes más para darle más forma, pero no nos tardamos nada porque ya había una forma, ya había una estructura. Cómo administramos y ministramos, como en un encuentro, aparte de ser muy espiritual, ¿cuántos creen en un encuentro muy espiritual? Hay mucho orden, hay mucha organización.
Eso es una gracia apostólica. El tipo de mensaje, el mensaje relevante, el mensaje de reforma, es de una gracia muy apostólica. Nuestra iglesia casi no tiene una predicación pastoral. Si se fija, los martes de administración y aún nuestros domingos, que son de prédicas, se supone más congregacionales, no son tan evangelísticas. Son mucho de la conducta del creyente y eso es una gracia más apostólica, ¿verdad? Podemos ver la manifestación profética, ¿verdad? Que es la que a muchos les gusta, ¿verdad? Que es la palabra, que es el fluir del Espíritu Santo, que es las atmósferas que se crean en la casa, el tener uno de nuestros servicios en la semana, que es un servicio más de impartición, más de los dones del Espíritu. Aparte, mire, pero ahí se une lo apostólico y lo profético. Nunca se ministra sin un mensaje. No es que venimos y cantamos y cantamos. No. Hay palabra. Después no es solo emociones, no. Primero, palabra. Y ya con fundamento, ministra. Ahí sí lloramos y todos caemos como condoritos. Pero primero, palabra. No vamos a edificar sobre arena. Pero están los encuentros, que es una atmósfera de sanidad interior, que hay un poco de gracia pastoral. Pero sobre los dones del Espíritu, ¿verdad? Está también la manifestación, bueno, están los presbiterios proféticos, están los túneles de fuego, están todas estas cosas que son parte de la manifestación profética. Luego están los evangelistas, y usted dirá, pero ahí sí, pastor, no hacemos campañas evangelísticas. ¿Cómo no? Las hacemos todos los viernes, solo que de una manera estructurada, en orden. Somos más grandes los viernes. Ese es el culto más grande de la iglesia, no sé si se dio cuenta. Los viernes somos más de 400, casi 500 personas, sin contar niños. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos en la calle pariendo hijos para dejarlos abandonados, sino que hay un lugar, hay parteras en nuestra casa que están pariendo hijos en lugares donde se les puede atender. ¿Verdad? Se llaman grupos de alcance por eso, no son grupos de estudio, no son grupos de intercesión, ni grupos de adoración. ¿Cómo se llama? Grupos de alcance. Esa es la manifestación de la gracia evangelística de la casa. Creo que en los siguientes tiempos vendrán personas que ya están en la casa con esta gracia atrevida de evangelistas. Con esta gente que tiene esa gracia para poder traer son parteras, ¿verdad? Que les gusta hablar con el nuevo. Vendrá esa gracia donde ya no solamente será en un grupo de alcance, sino que iremos a hacer pues diría yo, tomas de territorio. Mire cómo se combina la parte profética con la parte evangelística. Primero lo vamos a conquistar proféticamente y después vamos a llegar evangelísticamente a tirar la red, ¿verdad? Y seguramente iremos a colegios y seguramente iremos a universidades y nos tomaremos lugares puntuales de la ciudad a través de la gracia de los evangelistas. Esa gracia de los evangelistas son esos que tienen grupos grandes, ¿verdad? Son buenos para pescar. Luego está la gracia pastoral. Bueno, un líder no solamente gana, es aquel que está pendiente de la gente, ¿verdad? Que cuida a la gente, que está siempre haciéndole esa llamadita, monitoreándolo. Esa que tiene gracia pastoral es ese que siempre está y entregaste los resúmenes. Y ya estás en el bimestre, ¿verdad? No te has quedado. O sea, que va más allá. No solo mira que llegó al culto, no, está pendiente de quién faltó al culto de su grupo. ¿Dónde se sentó? Si llegó al centro de estudios, va y se entrevista con el mentor. ¿Y cómo va fulano? ¿Va bien? Eso es pastoral, ¿verdad? También en los directores de ministerio vemos una gracia pastoral. Pues obviamente en la casa también hay una gracia pastoral de sus pastores, pero es algo que es aprendido. Está esa manifestación de esa gracia. Y están los maestros, que son esos que tienen esa habilidad. Y la gente cree que los maestros son aquellos que enseñan y no se les entiende lo profundo. No, ese no es un maestro.
Ese es un inmaduro que alardea de conocimiento. Un maestro es aquel que sabe hacer lo complicado sencillo. Es esa gracia de que todo el mundo entendió. Que agarró los 4 rostros de la adoración profética y lo trasladó a una manera que a todo el mundo le sirva. Esa es la manifestación del maestro. Lo vemos en el encuentro, cuando están dando la predicación, cuando están dando la enseñanza. Lo vemos en el centro de estudios. Y ahora son 30 mentores. Tremendo, ¿verdad? 30 mentores, imagínense. No hace nada éramos menos de 10. Y ahora somos, y el próximo seremos, yo creo que bien llegamos a los 40 mentores. Entonces hay una labor magistral. El centro de estudios es el engranaje magistral de nuestra casa, donde el discípulo no solo fue ganado por el evangelista, no solo fue impartido por el profeta, no solo es beneficiado de la estructura que creó el apóstol, no solo es cuidado por el pastor, sino que también es instruido por el maestro. Amén. Vamos ahora a hablar de los beneficios de una estructura definida en la iglesia. Los beneficios de una estructura definida en la iglesia. Cuando hablo de estructura, me refiero a los 5 ministerios. Entonces, vamos a enumerar 5 beneficios, ¿ok? 1. La estructura como armazón sostiene el conjunto de cosas. Y cuando digo cosas me refiero a todo lo que tiene que ver con dones, talentos, personal, directores, discípulos. Entonces, la estructura es el armazón que sostiene todo eso, ¿verdad? Da soporte, fortaleza y vigor al cuerpo de Cristo. Da soporte, fortaleza y vigor al cuerpo de Cristo. Si pudiésemos ver las 5 oficinas como el cuerpo de un ser humano, tiene que tener esqueleto, tiene que tener músculos, ¿verdad? Para que puedan haber tendones y todo esto que necesitamos nosotros para movernos. Tienen que haber todo un sistema nervioso, ¿verdad? Y todos estos sistemas hacen que se sostenga todos los miembros del cuerpo. Todos nuestros miembros están atrapados y unidos a todos esos sistemas. Segundo beneficio. Al haber estructura, esto provee la ubicación idónea. Al haber estructura, esto provee la ubicación idónea para los diferentes miembros del cuerpo. Esto trae aprovechamiento y eficacia de los dones y talentos. Entonces, cuando tenemos una estructura, es más fácil que un miembro sepa dónde cabe, sepa dónde va. Mis talentos son estos, pues a usted le viene bien irse por acá. Por ejemplo, toda esta cuarto bimestre, vamos a hablar nosotros de esta es la introducción nada más, pero en esta parte y en la segunda del cuarto bimestre, vamos a tocar cada ministerio. Pero luego vamos a hacer una academia que se va a llamar Escuela Apostólica, Escuela Profética, donde el bimestre va a ser hablar solo del apóstol, porque hay demasiado. Solo escuela profética, vamos a ver vidente, vamos a ver todo. Escuela evangelística, y usted dirá, no, pero yo no soy apóstol. Tranquilo, pero lo tiene que saber. Para mí, si la academia avanzada de la universidad, esta es como el doctorado, ¿va?
Vamos a ver al maestro, pero no todo el bimestre hablando de los maestros. Todo el bimestre hablando de pastores. Entonces usted tiene que escuchar, recibir, ponerlo en su depósito e ir comenzando a rumiar, ¿dónde estoy yo? No afanarse por tener una oficina, sino ir entendiendo y aclarando en qué gracia se maneja usted. El terminar ese estudio no lo va a hacer necesariamente profeta, no lo va a hacer necesariamente apóstol o pastor. Eso ya lo vamos a hablar cómo va a suceder cuando sucede. Pero lo que quiero decir es que es importante cuando se entiende la manifestación de las 5 oficinas, saber dónde estoy yo, con qué gracia opero yo. ¿Verdad? ¿Cuál es mi lugar para estar? Si usted es profeta o se mueve en la voz profética o está en el camino de una escuela profética y usted sabe que en usted hay una gracia profética, el ministerio de conexión no es para usted. Pero intercesión es lo suyo. Porque para mí, profeta que no intercede, pura casaca. Usted se imagina a una persona con dones magistrales de maestro. Esa es la gracia en la que se mueve evangelizando gente. O sea, fuertemente, ya en campaña, ya en una jornada evangelística. No es lo de él. Pero el centro de estudios va a ser su pasión. Va a sobresalir. Entonces, cuando está la manifestación de las 5 horas, usted sabe dónde va. Usted sabe qué dedo de pie. Entonces usted no quiere estar en la mano, usted quiere estar en el pie. Usted sabe que si se va la mano se va a ver raro. Si usted sabe que es ojo, no va a querer estar al lado del riñón, porque solo va a haber cosas raras y cosas feas ahí adentro. Usted va a querer estar en la cara, en el rostro, en la parte más alta, en la mejor ubicación. Pero esto es donde hay orden. Pero hay iglesias que son fenómenos, y no por cosas buenas, sino porque no tienen forma. Los ojos los tienen en los pies los tienen en los... O sea, ¿verdad? Entonces, vemos la importancia de que se manifiesten las 5 oficinas en una iglesia y que se entiendan. Ese es un beneficio. 3. Desata un aprovechamiento y mayor unción. Desata un aprovechamiento y mayor unción para que en unidad se haga la obra de Dios. Desata un aprovechamiento y mayor unción para que en unidad se haga la obra de Dios. Porque nos comenzamos a reconocer. No soy ojo, pero ojo, te necesito. No soy oreja, pero oreja, te necesito. Empezamos a disipar las energías que gastamos en pelearnos porque somos diferentes y comenzamos a aprovechar esa energía para entender que necesitamos ser diferentes. Amén. Y cuando usted se encuentra al pastor Chuy en el pasillo, usted sabe honrarlo, no compite, está feliz por él, por los pastores Hernández, por la obra que están haciendo. Y si usted tiene una gracia evangelística, lo que le va a decir es: pastor Chuy, ¿cuándo me lleva por allá para que hagamos algo allá en la iglesia? Y allá. Y como usted es una persona que sabe estar bajo autoridad, le va a decir: hable con el pastor Oscar para que nos dé la bendición. Amén. Mire, en vez de estar peleando, estamos sumándonos en unidad para hacer la obra de Dios. 4. Inspira y mantiene la unidad del Espíritu. Inspira y mantiene la unidad del Espíritu. Una buena estructura consolidada trae madurez a los creyentes.
una estructura bien consolidada trae madurez a los creyentes. Eso es un beneficio. Cuando usted va a una iglesia apostólica, profética, pastoral, evangelística, sabe honrar las diferentes gracias que hay. Y aparte de haber honor y honra entre la gente de afuera con la gente que viene acá, hay honorabilidad entre ustedes mismos, entre nosotros mismos. Saber ver a Will y darle honor, pucha, es mi mentor, es el mentor de mis discípulos. Y ya no hay contienda, hay estructura. Sabe ver al director de templo y lo sabe honrar porque él es el que cuida de nosotros. Y es un facilitador con buena actitud. Pide la instrucción con amor y usted responde con amor. Amén. Y eso es algo que entre más crece nuestra iglesia, es el deseo que hay en nuestro corazón, que aunque somos amigos, aunque somos hermanos en Cristo, no se pierda la honra entre ustedes. Porque es fácil entender que al pastor hay que honrarlo. La gente dice, no, lo dijo el pastor. Pero si lo dijo el mentor, ¿por qué no tiene peso? Y si lo dijo la servidora de Salacuna, ¿por qué no la vamos a escuchar? Y si lo dijo el mentor, hay que escuchar. Amén. Trae madurez. 5. El apóstol Pablo nos enseña en Efesios 4 que esta estructura la proveyó nuestro Señor Jesucristo. Y este quinto beneficio lo vamos también a dar en partes. ¿Para qué la proveyó el Señor Jesús? Este beneficio se amplifica. A, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. B, para la edificación del cuerpo de Cristo. C, para provocar unidad en la fe. No tiene que escribirlo exactamente como yo se lo estoy diciendo. Haga ahí, usted clave. D, para dotarnos de un mayor conocimiento del Hijo de Dios. Para dotarnos de un mayor conocimiento del Hijo de Dios. E, para una madurez plena y obtener la estatura del varón perfecto. Este es Cristo Jesús. Para una madurez plena y obtener la estatura del varón perfecto, este es Cristo Jesús. F, para capacitar nuestro hombre interior de tal manera que no fluctúe más en su fe. Para que no fluctúe más en su fe, doctrina y prácticas cristianas. G, para seguir creciendo y hacer crecer el cuerpo de Cristo, edificándolo en amor. Para seguir creciendo y hacer crecer el cuerpo de Cristo, edificándolo en amor. Ahora vamos a hacer una aclaración. Ya vimos estos beneficios que vienen de una estructura de las 5 oficinas ministeriales. Pero vamos a hacer una aclaración importante. A diferencia de los dones que se deben de anhelar y del fruto que se debe de trabajar, que es los dones y el fruto del Espíritu,
El ministerio quíntuple es constituido por el Señor en las capacidades del Espíritu Santo. ¿Sí? Es constituido por el Señor en las capacidades del Espíritu Santo, a través de las autoridades competentes. ¿Sí? Es decir, pregunto, ¿hay generales en Honduras? ¿Hay generales en Estados Unidos? ¿Puede un general de Estados Unidos venir a mandar al ejército de Honduras? No. Pero es general. Pero de otro ejército. ¿Sí? Pregunto, ¿hay capitanes en la policía? ¿Hay capitanes en el ejército? ¿Puede un capitán de la policía ir a mandar a los militares? No. ¿Hay sargento en los bomberos? Sí. ¿Hay sargento en la policía? Sí. ¿Puede un bombero ir a mandar a la policía? No. Entonces, primero, lo constituye el Señor. Estamos hablando de los 5 oficios. ¿Sí? En las capacidades del Espíritu Santo, a través de las autoridades competentes. Entonces, a diferencia de los dones, que los dones se deben de anhelar, a diferencia del fruto del Espíritu, que se debe de trabajar, las 5 oficinas no se pueden anhelar y no se pueden trabajar para tenerlas. Son constituidas por el Señor Jesús en las capacidades del Espíritu Santo por las autoridades competentes. Esto tiene que venir del Señor, que se lo manifiesta al Espíritu Santo, que se lo revela a las autoridades competentes. Diga conmigo, autoridades competentes. Entonces, aclaremos que autoridades competentes es las autoridades de dicho cuerpo. Aunque venga un profeta de otro lugar a decir, fulanito de tal, el Señor te dice que si es un hombre de autoridad, bajo autoridad, él sabe que no puede hacer eso. Él dice que, y enfrente, ¿verdad?, de la iglesia, él dice que tú eres profeta a las naciones y le empieza a tirar porras. Esa es una persona que está torcido, que no está bajo autoridad y no sabe estar en autoridad. No, eso no se hace. Si una persona, miembro de la iglesia, líder de la iglesia, habilitado para ser una voz profética, para ministrar, llega donde otro miembro a decirle, tú eres pastor y eres aquí, eres allá, eso está mal. Y siempre que se les habilita como voces proféticas en un presbiterio, es una de las cosas que usted no tiene capacidad, es decir, no está en la capacidad de autoridad para hacerlo. ¿Por qué un soldado no pone generales? Es ridículo. Y usted imagina a un soldado, un cabo ascendiendo a un general, no sé, de coronel a general, no puede. Porque la autoridad es vertical. No se pueden reunir todos los hermanos de la iglesia y decir, no, tenemos tantos votos, tenemos 300 votos para que Tato ahora sea evangelista. Vamos donde el pastor. Pastor, acá hay 300 votos donde la iglesia, la congregación ha votado para que Tato sea evangelista. Pregunto, ¿la iglesia, los miembros, son las autoridades competentes? No. Aunque sean 300 votos, digamos que toda la iglesia menos yo. Pues lo siento, Tato, pero el Señor a mí no me lo ha dicho. Al contrario, que el Señor sí me lo diga y que hay tan 300 votos para que no lo sea. Es. Porque la iglesia no es democrática, es teocrática. Lo voy a volver a decir, la iglesia no es democrática, es teocrática. Es decir, la iglesia no se rige por los principios del socialismo, leyes humanas, se rige por los principios divinos. Obviamente, en la mayoría de las ocasiones, la aprobación de la autoridad competente va a simpatizar con el sentir
de la congregación. Amén. Eso es lo que va a suceder. Ahora, no es la regla. Es importante aclararlo, ¿verdad? Es importante aclararlo. Yo siento que cuando nosotros ungimos a los pastores Hernández, tuvimos una aprobación de la fe colectiva, corporativa de la iglesia inmediatamente. La gente lloraba, la gente se acercaba a ellos, porque una iglesia sana normalmente va a coincidir porque estamos bajo el mismo sentir. Pero si hubiese un marciano en medio de nosotros, que los hay, que quiere dar su humilde opinión, usted ya sabe qué le tiene que decir. Hermano, agarre su rifle, si tiene rigio de hacer algo, dele mantenimiento al rifle suyo, y cuando lo llamen, se apunta ahorita a limpiar el rifle, se ha dicho. Entonces es importante que nosotros entendamos esa aclaración. En Romanos, mire qué interesante, Romanos 1:1. Vamos a ver un poco de orden bíblico. Romanos 1:1. Mire esta salutación de Pablo. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Dice Pablo que es apóstol en esa salutación? Dice que es llamado a ser apóstol, porque aunque él había tenido la experiencia sobrenatural de que el propio Jesús se le apareció, Pablo estaba esperando que las autoridades competentes, que eran los otros apóstoles, lo ungieran como apóstol. Y ahí aparece uno raro en medio de nosotros diciendo que es apóstol. Pastor, ¿y hay apóstoles en este tiempo? En la escuela apostólica lo vamos a ver. Y va a ver usted cómo solo en la Biblia hay más de 15, hay más de 17 creo. Solo hay que leer la Biblia nada más. Entonces, el apóstol Pablo dice, llamado a ser apóstol. Pero mire qué lindo en Gálatas 1:1. Búsquelo, Gálatas 1:1, en una salutación. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Y por qué hace la aclaración no de hombre ni de hombres? No lo está diciendo por las autoridades competentes. No es que él se fue en rebeldía. No, está diciendo no fui idea mía. Yo no soy un apóstol porque a mí se me ocurrió. Yo no soy un apóstol porque yo me llamé al apostolado. A mí me puso el Señor y las autoridades competentes lo confirmaron. Entonces, si vemos el perito arquitecto de la iglesia sabiéndose someter, pues nosotros también tenemos que aprender a someternos. Amén. Eso va para los profetas, eso va para los maestros, eso va para todos, para las 5 oficinas. Este solo es un ejemplo. Ahora vamos a ver un pequeño perfil de las 5 oficinas. Agarre lo que usted, ¿verdad?, sienta, pero imagínese yo repitiendo como que es dictado cómo va a quedar el video. Entonces yo voy a dar un perfil y usted escriba lo clave, ¿verdad? Entonces vamos a ver 5 pequeños perfiles, porque el próximo sábado vamos a ver las características de cada oficina, ¿verdad? Entonces ahorita solo voy a dar como una introducción, ¿verdad? El apóstol es quien ejecuta la palabra de Dios en autoridad para remover el gobierno de las tinieblas. Son creadores de diseños y tienen un alto nivel de juicio para traer sanidad al cuerpo de Cristo. Estos son los apóstoles. Tienen, ¿verdad?, esta autoridad y es así, ¿verdad? Cuando uno está alguien que tiene gracia apostólica, uno lo que puede percibir es que una persona de autoridad, no porque es mandón, no porque es grosero,
no porque tiene abuso de autoridad, no, sino que sabe utilizar la autoridad como una herramienta. Sabe que la autoridad es una herramienta. Cuando él tiene que quebrar, quiebra, cuando tiene que costurar, costura. Y, hermanos, tenemos que entender que el reino de las tinieblas, que también tiene niveles jerárquicos, que ellos sí lo manejan bien y lo manejan en unidad. Ellos sí saben que es un principado, que es una potestad, que es una hueste. Ellos saben cómo están organizados. La iglesia es la que no sabe cómo está organizada. Entonces ellos saben cuando llega alguien con una gracia apostólica. Y esto está ahí de una manera como de intuición para la iglesia. Por ejemplo, estamos en un mover, se manifiesta un espíritu, un demonio. Y pues cuando la gente quiere resolver, ¿verdad? Pero la cosa se pone un poquito más difícil. ¿Qué comienza a hacer la gente? Comienza a buscar a alguien que esté en una mejor posición. No lo hacemos tal vez conscientemente. Por ejemplo, en el último encuentro que hubo, una situación muy difícil, donde una persona que se manifestó, las líderes trataron de llamar a las líderes que se mueven un poquito más proféticamente, y este demonio las trató de pie para arriba. Aún vino la profeta Andrea, la pastora, y todavía hubo ahí una situación de luchas, hasta el demonio quiso como ponerla en malo, decirle cosas, y terminó el encuentro y este espíritu estaba ahí todavía. Y me mandaron a llamar. La cosa es que cuando yo voy llegando donde tenían a la persona con el demonio manifestado, yo iba llegando por el jardín y desde que yo voy llegando se empezó a reír del fondo. Y yo me la voy a encontrar, me la habían puesto en medio del kiosco. ¿Te imaginas la imagen tétrica? Pero desde que yo llegué, dijo, ja, ja, empezó a reírse. No así, y heavy. Y dijo, te tuvieron que ir a traer. Le digo, pero bien sabes quién soy. La agarré, la llevé a la oficina, al suelo. Nunca me insultó, nunca me trató mal, nunca me habló mal. ¿Por qué? Autoridad. ¿Y eso está o no está? Entonces, esa gracia, yo sé que es una gracia del Señor, está ahí para eso, ¿verdad? Para poder remover el gobierno de las tinieblas. Me pasó en otra ocasión también que por tiempo no la puedo contar. En otras ocasiones han pasado cosas donde el demonio reconoce quién está en el asunto. La unción apostólica es muy particular y son imprescindibles para el cuerpo de Cristo. El apóstol es como un pastor para los pastores. Algo que le va a pasar a alguien que tiene una gracia apostólica es que cuando se siente con pastores, que son autoridad también, van a sentirse cómodos los pastores. Usted sabe que a los pastores no les gusta hablar de sus cosas, obviamente porque tienen una vida en autoridad que tienen que cuidar. Pero cuando hay una gracia apostólica y hay un pastor cerca, el pastor siempre va a buscar la gracia apostólica. Y el sentir del pastor va a ser hablar, abrir su corazón, abrirse con la gracia apostólica, porque va a encontrar un lugar seguro para poder hablar. Y es algo que nos pasa, ¿verdad? Cuando vamos a lugares, pastores se acercan a nosotros y comienzan a abrir su corazón. Y eso no es común, ¿verdad? Eso es un pequeño perfil, ¿verdad? Hoy solo voy a dar un pequeño perfil de lo que es el apóstol. Vamos a hablar del apóstol después. Ahora, y el apóstol es representado con la figura de león. ¿Por qué? Porque es una figura de gobierno. El león sabe gobernar. Los leones no cazan independientemente, cazan en manada, se organizan, tienen claro la estructura jerárquica.
tienen claro la cobertura que se le va a dar por el león que está a cargo. Yo les he explicado, ¿verdad? El león ruge y se acuesta en medio del árbol de la sabana. Pareciese que fuese Aragamba, pero no, él ya organizó su manada. Y manda a los leones menores con las leonas a cazar. Él ruge y hasta donde llega el rugido, la manada llega. Porque es una forma de decirles, hasta ahí yo puedo reaccionar. Yo los puedo escuchar a ustedes también. También cuando el león ruge, los otros animales dicen, aquí hay león. Están avisados, que están en terreno, en territorio. ¿Verdad? Entonces todo animal que escucha el rugido y se mete en esa área, está avisado de que ahí hay león. ¿Verdad? Y entonces él se acuesta, espera, y cuando los leones o la manada empieza a rugir, depende del rugido, es necesitamos ayuda o ya cazamos. Nadie come, ni las leonas, ni los leoncitos, hasta que el león llega. Primero come el león y después comen los demás. Es una forma de honrar, no es un machismo, es una forma de honrar que sabemos que porque tenemos tu protección podemos cazar. Entonces, la primicia, lo primero, es tuyo. Entonces la manada honra al león líder, el león come y después comen los demás. Entonces, por eso es representado con el rostro del león. Los profetas son las águilas, los que están en las alturas. El apóstol es territorial, el profeta es de altura, es de visión, es de aviso. Los profetas son vitales e importantes para el fluir del Espíritu. Son los que traen el despertar. Son los que traen el despertar de la activación de los dones. Los profetas traen la activación de los dones y las artes para la glorificación y la exaltación de Dios. Anuncian y comunican los tiempos. Cuando una unción profética se manifiesta, los dones de la iglesia se comienzan a multiplicar. Los dones de la iglesia hay un fluir de gente que comienza a manifestar gracia. Y es algo hermoso que está pasando en la casa. Yo puedo ver cómo gente que no esperábamos que tuviera ciertos talentos los está comenzando a tener. En artes, en pintura, en cántico, en instrumentos. Personas que están incursionando en nuevas áreas que antes no sabían ni ellos mismos que tenían esos dones. Y eso es porque lo trae el despertar profético. Cuando se comienza a impartir a la gente. Cuando comienza una voz profética a decirte, no sé por qué, pero te veo en esto. Te veo pintando, por ejemplo. Y viene una persona y dice, pero yo nunca he pintado. Y va y por la palabra la obedece y resulta que termina siendo gran pintor. O una persona que dice, no sé, pero yo te veo en alabanza. Y comienza a cantar. Obviamente tiene que llegar el milagro, ¿verdad? Y comienza a cantar y comienza a fluir. Y resulta que... Entonces, donde está el despertar profético, los dones espirituales y los dones, los talentos naturales se comienzan a manifestar. Porque el profeta imparte. ¿Verdad? Son águilas. El evangelista es representado por la oveja, porque esta es la que se multiplica. Esta es la que se multiplica, ¿verdad? Es ungido por Dios con la unción específica de predicar la buena nueva de salvación. Es esa gente que sabe identificarse con la gente nueva. Por ejemplo, como pastor, con gracia apostólica, llamado a ser apóstol, vaya. Voy a ser como Pablo, hasta que la madre me venga a poner aquí el aceite. A mí me gusta hablar con gente comprometida.
A mí me gusta hablar con gente que me saca confites a la piñata, que pregunta, que quiere saber. A mí una persona nueva me aburre en los primeros 5 minutos porque no tenemos de qué hablar. Porque él quiere hablar de Real Madrid, quiere hablar de qué, ¿verdad? Híjole, yo no. Pero cuando alguien comienza, pastor, ¿y cómo esto? Pastor, ¿y cómo aquello? Pastor, ¿y este versículo? Pastor, ¿y esto? Pastor, ¿y cuando la alabanza? Pastor, ¿y cuando la adoración? Pastor, ¿y en el presbiterio? Pastor, miren, y empiezan a hacer ese tipo de pláticas, capturan mi atención. Pero los evangelistas son buenos para tener conversaciones con las personas nuevas. Tienen esa habilidad. Yo tengo un amigo que es buenísimo, que anda en las naciones, pero es que ese, yo le dije, usted es evangelista, no se pierda, porque le dicen de todo, pastor, misionero, le dicen de todo. No se pierda, usted no es profeta, usted se mueve en la gracia profética, usted es esto, usted es lo otro, pero usted es evangelista, no se pierda. ¿Verdad? Entonces, el evangelista predica la buena nueva de salvación. Su predicación es de perdón y de oportunidad, es cristocéntrica y presenta verdades redentoras de Jesús. Un evangelista siempre va a tener la cruz enfrente. Su mensaje es redentivo, de redención. Son todas las cosas que Jesús hizo por nosotros. Su mensaje es cristocéntrico. Son las nuevas de salvación. Eso es lo que está en su boca, ¿verdad? Por eso es que hay evangelistas que los han puesto de pastores, que sus iglesias son de llamados, pero que realmente son evangelistas. Yo conozco, hay uno famoso, que todos ustedes miran, creo, que ahora es pastor, pero él no es pastor, él es evangelista. Y entonces pasa criticando a los discipulados y pasa criticando la estructura de la iglesia. Y él quiere que todo el mundo se conecte a verlo a él. Y si todos lo estamos viendo a él, no hay problema, todos estamos bien. Y eso no está bien. Él es evangelista, lo que pasa es que lo pusieron a pastorear y no es pastor. No es apóstol, no cree herramientas. Con gran alucine dijo la vez pasada del púlpito, con una difusión de mensaje grande, que en la iglesia de él no hay discipulado, pero lo dijo orgulloso. Y empezó a criticar a todas las iglesias que sí lo tienen. Y yo dije, qué triste cuando alguien pone a alguien donde no va. Porque todo lo que nos cuesta enseñar a la gente, usted sabe qué es lo que nos ha costado a nosotros enseñarle a la gente, que tiene que presentarte como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, para que venga uno a decir, no hay que hacerlo. Entonces es contraproducente. Claro, él siente así porque él es evangelista. Él lo que dice es esto: yo siempre estoy todos los fines de semana para predicar en la iglesia, mientras ando en el mundo. Y en la semana, ¿quién cuida las ovejas? Tengo clavo con ese hombre. Solo que él no sabe que yo existo, nada más. Pero no pasa nada. Ahora, Dios bendiga su vida, pero sí debería seguir de evangelista. Eso es lo de él. Pero bueno. Entonces, vamos por el pastor. El pastor es un individuo con un llamado directo del corazón de Dios. Este es el que Dios llama, le abre el corazón, le mete una vaina ahí en el corazón y se lo costura. Y eso que le pusieron en el corazón tiene vida propia. Nadie aguanta más palo que un pastor. Esos son los eternos, ¿va? Esos son los que se mueren con el barco. Se hunden con el barco. Tienen un llamado directo del corazón de Dios para ayudar a pastorear su rebaño. Su función es apacentar las ovejas, alimentarlas, cuidarlas, protegerlas. Es muy importante siempre que un pastor tenga acceso a un apóstol. Porque si no, se terminan aprovechando de él. Es bueno que un pastor tenga un apóstol que lo cachetee para decirle, tened cuidado. No es así. Sí, porque un pastor da los riñones, da los pulmones, él lo da todo.
Porque su corazón fue diseñado de esa manera. Donde hay un pastor en una iglesia que no manifieste ese corazón, no es pastor. Ese es el problema, que hay alguien que es de un ministerio, tal vez. Están los pastores que son maestros, ¿verdad? Es decir, ellos son maestros, pero los pusieron de pastores. Y toda su iglesia es discipulado, 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 discipulado. Y discipulado, y discipulado. Todo es una enseñanza, 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 enseñanza. Y él quiere enseñar y enseñar. Entonces, no, eso es una gracia que se manifiesta en el discipulado de la iglesia. Pero realmente quien cuida el rebaño es un pastor, ¿verdad? Y hay que amar a los pastores, cuidar a los pastores porque, bueno, a todos, ¿verdad? Pero hablo por los pastores porque realmente son los que se entregan, ¿verdad? Estos son los que lo dan todo. Mire, el apóstol ordena, el profeta llega a discernir la atmósfera, el evangelista predica y se va, el maestro enseña y se va, y el que queda con el clavo, ¿quién es? Por eso es el que se casa. Él es el que se compromete. ¿Verdad, Chuy? Sí. Dios bendiga al pastor Chuy, a los pastores Hernández, a la pastora Faira también. Y vamos a dar un pequeño, bueno, el pastor es representada con el rostro de hombre. ¿Por qué? Porque es el que se identifica con la gente. Por ejemplo, en mí hay una gracia pastoral. Entonces, la gente dice que el pastor es bien lindo, pero la pastora, yo en una consejería le digo a la gente la verdad, pero con amor. Un profeta le hace ¡cha! Y al rato le cae la cabeza al hermano así, ¡plá! Sí, los que han tenido consejería con la profeta Andrea saben de que es rápido, 5 minutos y ya estuvo la consejería. Y la gente sale con la cabeza en la mano. El pastor no. El pastor es amoroso, tiene paciencia. Son 2 horas ahí diciéndole lo mismo. ¿Verdad? Porque se identifica. Y yo quiero que usted entienda que toda oficina, Dios puso algo, un diseño en el corazón de ese ministro. Por eso es que no puede ser un maestro si no es maestro porque Dios lo puso. Lo va a frustrar. No puede ser profeta alguien que Dios no lo constituyó como profeta. Una cosa es que tenga el don profético, se muevan al don profético. Otra cosa es que sea un profeta de oficio. Ahora vamos a ver el maestro representado por el buey, por el becerro. Pastor, ¿y por qué? Mire qué interesante. En Apocalipsis, uno de los rostros de la adoración profética es un becerro. Pero en Ezequiel, ese rostro no es un becerro, es un buey. Entonces los videntes, Juan, porque era vidente, contemplativo, y Ezequiel, que era un vidente, tuvieron la misma visión. Imagínense, en el Nuevo Testamento y el otro en el Antiguo Testamento. Pero Juan lo vio como becerro. Tierno, el buey tierno. Pero Ezequiel lo vio como adulto. ¿Por qué? Porque representan al maestro que es el que educa desde el becerro hasta el buey. Y el buey es el que lleva el yugo. Y para que lleve el yugo hay que educarlo. Un buey terco no puede llevar yugo. Ya le hace un desorden en el cultivo. Pero un buey educado, bien adiestrado, es aquel que llega a tener dominio propio y sabe canalizar su fuerza para hacer bien su trabajo. Y eso son los maestros. Es capacitado con un denuedo y sabiduría, entendimiento y revelación. Posee la habilidad de enseñar profundidades de una manera clara, entendida y puntual. Tiene un alto nivel de revelación en la palabra y hace que todos la puedan entender.
Por eso vuelvo y repito, un maestro no es aquel que comienza a hablar de profundidades y con aquel léxico complicado y que empieza a hablar en arameo. No, 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 no. Es aquel que agarra algo complejo y lo sabe enseñar y todo el mundo lo entendió. Y se vuelve útil el mensaje o la enseñanza, ¿verdad? No es hablar complicado, no es hablar cosas que nadie entiende. Jesús es el mejor ejemplo de un buen maestro. Jesús decía, el reino de los cielos es semejante a un pájaro que no siembra ni cosecha. El reino de los cielos es semejante a una señora que tenía 10 monedas y perdió una y entonces... O sea, Jesús es el mejor ejemplo de un maestro. Si alguien podía hablar complicado era Jesús y nunca habló complicado, ¿verdad? Entonces, esos son los 5 perfiles de las 5 oficinas. Estos son perfiles muy breves. El tema se llama introducción. Y el próximo sábado todavía vamos a hablar de los 5. No vamos a hablar de uno puntual todavía. Pero vamos a hablar de las muchas funciones que cada oficina hace. Entonces vamos a lograr cubrir esa parte para que en el segundo tiempo que tengamos en el cuarto bimestre, ahí sí nos dediquemos en cada tema a hablar del apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Démosle un fuerte aplauso a todos los que están recibiendo el centro de estudios. Les felicitamos a todos porque ya están en el cuarto bimestre de avanzada. ¡Qué bendición! Esperamos muy pronto tenerlos ahí, encontrarnos en la graduación. Dios les bendiga.